Deuteronomio 22, 22. Deuteronomio 22, 22. ¿Lo tienes? Bueno, vamos a estudiar hoy nada más un solo versículo, que es ese versículo precisamente. Deuteronomio 22, 22 dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Vamos a orar. Señor Jesús, agradecemos, Padre, tu presencia. Agradecemos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este día, Señor. Que tu amor, Señor, nos haya perdonado, que tu misericordia nos sostenga. Agradecemos, Señor, que seas tú, Señor, en este lugar. Y agradecemos también, Señor, que tu Espíritu, Padre, nos guíe, Señor, a esa palabra que tú quieres para nosotros. Señor, el día de hoy tan solo venimos, Padre, con un corazón agradecido, Dios, pero también, Padre, pidiéndote que tu palabra hable a nosotros y que hable, Señor, haga lo que tenga que hacer, Señor, para nuestras vidas. Confiamos en ti, Señor, y sabemos que nos escuchas. Gracias, Dios. Que nuestro corazón esté en tus manos en este momento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ok, bueno, pues dentro de estos capítulos, o este capítulo que estamos viendo, de Deuteronomio capítulo 22, estamos identificando, estamos viendo unas enseñanzas que tienen que ver con la sexualidad. Y la semana pasada platicamos un poquito acerca de la virginidad, platicamos un poquito acerca de la pureza sexual en los jóvenes y también nuestra responsabilidad como padres. Pero no solamente este asunto de la sexualidad, sino también el asunto de cómo creer, de cómo adorar, de cómo acercarnos a Dios. Híjole, hay muchísimas cosas que podemos saber y hemos estudiado a lo largo de todo este tiempo que nos hacen diferentes. Y entonces Dios quería que el pueblo de Israel fuera diferente. Eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿se acuerdas? O sea, hemos platicado en muchas ocasiones que Dios quería que el pueblo de Israel fuera diferente con respecto a todas las demás naciones. Dios quería que el pueblo de Israel realmente hiciera esa diferencia y que el pueblo de Israel pues diera el reflejo de Dios en su vida para que la demás gente pudiera creer. Entonces, cuando Dios escogió al pueblo de Israel en su infinita misericordia, porque pues no fue por ellos, Dios estaba buscando que este pueblo fuera diferente a todos los demás pueblos. Y no solamente por las bendiciones que ellos podían recibir de parte de Dios, sino también por la presencia de Dios sobre ellos, la manifestación de la presencia divina de Dios sobre ellos. Y bueno, esa presencia se refleja en su pueblo. ¿De qué manera se refleja la presencia de Dios en el pueblo de Israel? Bueno, recordemos que al ser nosotros también el pueblo de Israel, al ser nosotros también pueblo de Dios como su iglesia, igual que el pueblo de Israel, necesitamos nosotros reflejar a Dios en nuestras vidas. Entonces la manifestación de esa presencia divina se refleja en su pueblo, que somos nosotros, y ellos el pueblo de Israel, a través de nuestra vida. ¿Okay? A través de nuestros pensamientos, a través de nuestros sentimientos, a través de nuestras emociones, a través de nuestras relaciones interpersonales con los demás, a través con los dichos de su boca, por ejemplo, a través de las acciones, a través de las decisiones, podemos reflejar a Dios a través de los anhelos, de las expectativas, de los planes que tenemos, a través, y lo estamos viendo, estudiando en este capítulo, a través de la sexualidad, a través del matrimonio, a través de la familia, a través de nuestra devoción. Podemos reflejar a Dios a través de la fe, podemos reflejar a Dios a través de la alimentación. Y eso lo hemos visto en muchas ocasiones, en todo el Pentateuco, en toda la ley de Dios. Entonces, cada una de estas cosas y muchas más reflejan el carácter de Dios, reflejan el rostro de Dios, reflejan lo que Dios es.
en la vida de las personas. Entonces, ¿cómo estamos reflejando, para seguir adelante en esto, cómo estamos reflejando nosotros el reflejo de Dios en nuestras vidas? Voy a repetir, ¿cómo estamos reflejando nosotros el rostro de Dios, el corazón de Dios en nuestras vidas? ¿Ok? Recuerda, a través de mis pensamientos, sentimientos, emociones, relaciones, los dichos de mi boca, mis acciones, mis decisiones, mis anhelos, mis expectativas, mis planes, mi sexualidad, mi matrimonio, mi familia, mi devoción, mi fe, mi alimentación y muchas otras cosas más. ¿Cómo yo estoy reflejando a Dios? Y es lo que Dios quería para el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel fuera diferente y que el pueblo de Israel pudiera reflejar a su corazón delante de todas las demás naciones. No era solamente, somos el pueblo de Dios y somos un pueblo especial. Qué bonitos somos, ¿no? No era eso solamente, o sea, tenía que ver con todo esto que les acabo de decir, con mis acciones, con los dichos de mi boca, etcétera. Tenía que ver con todo eso, que el pueblo de Israel realmente fuera ese pueblo escogido. Y nosotros ahora como iglesia realmente también tenemos ese compromiso. Entonces, de cada una de estas cosas que les acabo de decir, podemos encontrar dirección bíblica para nuestras vidas, en cada una de ellas. En las acciones, decisiones, en los dichos de mi boca, en mis emociones. Para cada una de ellas podemos encontrar dirección bíblica. Pero necesitamos también hablar de la sexualidad y hablar del matrimonio. Específicamente, el día de hoy vamos a hablar acerca del adulterio. ¿Ok? Es lo que estamos viendo en este versículo, es lo que nos toca el día de hoy. Entonces vamos a hablar acerca del adulterio. Y déjame decirte algo, mira, todas las parejas, todos los que nos casamos en algún momento, todas las parejas llegamos al matrimonio sin saber del todo lo que significa el matrimonio. ¿Ya estás de acuerdo? Los que estamos casados, ¿estamos de acuerdo? Nos casamos y llegamos al matrimonio sin saber realmente lo que significaba eso. Realmente lo que significa el matrimonio lo vimos hasta después. O sea, todo lo que hasta el día de la boda y todo ese rollo que pasamos e hicimos, pues no fue nada comparado, fue algo muy padre, pero no fue nada comparado con realmente en la manera en como nosotros viviríamos nuestro matrimonio después. Entonces, no sabíamos del todo lo que significaba el matrimonio. Sin conocer a nuestra pareja, o sea, nos metimos, teníamos un gran amor por él o un gran amor por ella, lo queríamos con todo nuestro corazón y bueno, todavía lo seguimos queriendo, pero no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, no sabíamos realmente de qué se trataba el matrimonio, cómo era vivir con una persona y cómo era vivir ahora también bajo la voluntad de Dios y bajo los planes de Dios en nuestras vidas. Sabemos, cuando nos casamos, sabemos menos de lo que creemos, ¿ok? Cuando nos casamos sabemos menos de lo que creemos. Es decir, cuando nos casamos creemos que todo va a estar bien. Cuando nos casamos creemos que no va a haber problemas. Cuando nos casamos creemos que todo va a ser miel sobre hojuelas y vamos a caminar de la mano con mi esposo y mi esposa, ya sea el caso, y voy a caminar con él por un camino de bombones, ¿no? Así, todo va a estar bien bonito. Sin embargo, nos casamos más creyendo más cosas de lo que realmente sabemos. Conocemos a la persona hasta después, cuando ya vivimos con esa persona. Sabemos casi nada de nuestra pareja cuando nos casamos. Y entonces, lo que desconocemos de nuestro cónyuge, lo que desconocemos de nuestra pareja, es mucho más de lo que lo conocemos en realidad. Estoy hablando de los que nos casamos en algún momento. Y entonces cuando nos casamos, pues éramos noviecillos y allí andábamos quedando bien y nos bañábamos todos los días y nos arreglábamos bien padre y todo lo demás, o sea, para quedar bien. Y no significa que después nos descompusimos. O sea, ninguno de nosotros nos descompusimos después de habernos casado. Lo que significa es que la vida, la relación, el matrimonio implica muchas más cosas de solamente vernos bien para vernos por un ratito. Entonces, los que son jóvenes, los muchachos en este momento, también están escuchando esto. Y te digo eso, cuando de repente llegas y dices, es que voy a ser novio, o voy a ser la novia, o es así. Y por cierto te digo que
que mi consejo, digo, no es algo que está en la Biblia, no es ningún versículo que te lo diga, pero mi consejo para los jóvenes es que pues no tengas novia hasta que ya te vayas a casar, hasta que ya estés pensando realmente en que vas a querer tomar esa decisión. Y realmente bajo una oración muy profunda para decir, Señor, realmente este es el hombre, realmente esta es la mujer, Señor, que tienes para mí. Entonces, desconocemos mucho de nuestro cónyuge. Y lo que desconocemos es más de lo que conocemos en realidad. O sea, ya hasta que vivimos con la persona, ya casados, aclaro, casados, ya cuando vivimos con esa persona, con él o con ella, pero ya casados, es cuando realmente empezamos a conocerlo. Es realmente ahí cuando empezamos a conocer a la gente, cuando realmente conocemos el carácter, cuando conocemos si ronca, si no ronca, si cómo se levanta en la mañana, si se pone de genio cuando no come, o sea, cosas así. Me estoy describiendo, por cierto, a mí mismo. ¿Okay? O sea, estamos hablando de esto y tú tienes tus propios asuntos, ¿no? Con tu esposo, con tu esposa, pero no conocemos hasta que realmente estamos ahí. No sabemos hasta que realmente ahí. Creemos que todo va a estar chido, creemos que todo va a estar padre. Y gran parte de este asunto, la culpa la tienen las caricaturas y Disney y la vida, así como vivieron felices para siempre, ¿no? Y de repente no hay la felicidad. Y de repente esa felicidad no llega, o de repente esa felicidad llega tarde, o de repente esa felicidad se nos olvida. Y entonces las cosas empiezan a cambiar. El día de hoy estamos hablando, es el segundo tema acerca de la sexualidad en cuanto a este pasaje, y estamos hablando del adulterio. Entonces, el adulterio es un pecado que solamente pasa entre un matrimonio, o estamos hablando de personas que están casadas, hombre, mujer, casados, y entonces estamos hablando de adulterio. Es para que sepas de qué estamos hablando también. ¿Okay? Pero estamos poniendo un precedente para poder decirte algo que te voy a decir en este asunto, de este versículo específicamente que estamos estudiando. Entonces, cuando nos casamos, llegamos llenos de maletas, con ilusiones, con expectativas de cómo iba a ser nuestro matrimonio, ¿no? Todo va a ser muy bonito, todo va a estar muy chido, todo va a estar muy padre y nunca me voy a enojar. Y cuando somos novios, antes de casarnos, decimos, no hay que dormirnos enojados y hay que resolver siempre las cosas. Y el otro, ay, sí, mi amor, no, nunca nos vamos a dormir enojados y yo te quiero con todo mi corazón. Y entonces ya nos casamos y nos damos cuenta de que podemos tristemente dormir en una misma cama con nuestro esposo, con nuestra esposa, y estar enojados y estar durmiendo con él o con ella enojados durante N cantidad de tiempo. 3 días, 4 días, 3 semanas, un mes, un año, toda la vida. O sea, nos damos cuenta de eso. Llegamos llenos de maletas con ilusiones, expectativas, pero cuando esto no se cumple, esas metas, esas ilusiones, eso que yo creía que iba a pasar, cuando no se cumple, empezamos a sentirnos defraudados, ¿ok? Porque lo que esperábamos o lo que deseábamos no fue lo que pensamos al principio. Lo que yo quería que pasara, pues no pasó. De la manera como yo me imaginaba que iba a ser mi matrimonio, pues no es de esa manera. Entonces, estamos hablando también específicamente del matrimonio bajo la autoridad de Dios, bajo la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? O sea, yo no estoy hablando de matrimonios allá afuera, de matrimonios que no tienen temor de Dios. Ese es otro asunto. Es el mismo principio, matrimonio, y son los mismos principios, pero hoy quiero hablar acerca del matrimonio cristiano. Y bueno, entramos así con ilusiones, con expectativas, y las cosas empiezan a cambiar. Y las cosas dentro de nuestro matrimonio ya no empiezan a funcionar como quisiéramos. Ya no existe esa felicidad, o como que ya no hay así como que, ay, sí, lo que pasa es que mira, las cosas van a estar bien, o lo que pasa es que mira, las cosas empiezan los problemas en el matrimonio. Entonces, el matrimonio bajo la voluntad de Dios no depende y no se basa, esto grábatelo, póntelo en tu cabeza, el matrimonio bajo la voluntad de Dios no depende, no se basa en el amor pasional.
¿de acuerdo? Cuando somos jóvenes, cuando estamos de novios, es ese amor pasional el que nos impulsa a casarnos con alguien, el que nos dice todo va a estar chido, el que dice yo quiero estar y yo te voy a perdonar y no te preocupes, y el que nos hace prometer también en algún momento voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad y en todo esto. Yo sé que este es un tema para matrimonios, para un congreso de matrimonios y eso, pero es el tema que nos tocó, ¿ok? Y tenemos que hablar de eso también. Es parte de, para muchas ocasiones, para muchas personas, perdón, en algunas ocasiones, esto parece ser así como que hasta incómodo, ¿no? Así como hablar de algo que es incómodo. Y el adulterio y el pecado de adulterio es incómodo a la vida de las personas. Y hay muchísimas personas que han pasado por esto, hablando de cristianos, hablando de hijos de Dios. Hay muchísima gente que ha pasado por esto y necesitamos saber y tenemos que entender que esto es real, que esto realmente pasa, que esto realmente, el asunto del adulterio, es algo que tenemos que tratar. Y entonces por eso este estudio también. Entonces el matrimonio, como te decía, bajo la autoridad y bajo la voluntad de Dios, no depende, no se basa en el amor pasional. No significa que el amor pasional, esa pasión que sientes por otra persona, esté mal. ¿Ok? Repito, no significa que este amor pasional esté mal. Significa que mi matrimonio no se basa en eso. ¿Ok? Sino el matrimonio, bajo la voluntad de Dios, se basa en el amor verdadero. Se basa en principios divinos para que el vínculo matrimonial pueda ser preservado. ¿Ok? Cuando llegamos a casarnos, cuando llegamos al matrimonio, cuando llegamos allí y empezamos a ver que no todo en la vida del matrimonio es de la misma manera, o es como yo quería, o es como yo me imaginaba, o es como yo esperaba, cuando nos empezamos a dar cuenta de esto, tenemos que tener como hijos de Dios principios bíblicos, principios divinos en nuestro corazón. Si no, entonces vamos a tener algunos problemas. No se basa en mi amor pasional. Mi matrimonio no se basa en mi amor pasional, sino se basa en principios bíblicos divinos de parte del corazón de Dios para mi vida, yo como esposo, y también para la vida de mi esposa, en su vida, en su corazón. Y esos principios tienen que ser latentes y tienen que estar presentes en nuestras vidas. Si no, entonces vamos a generar problemas y va a haber problemas en mi matrimonio. Porque entonces yo basé mi matrimonio en algo que no era Dios, en algo que no era el principio de Dios. Recuerda que ¿quién se inventó el matrimonio? Pues Dios, a final de cuentas. Dijo, por tanto, no es bueno que el hombre esté solo, le dé una ayuda idónea. Varón y hembra los creó. ¿Quién se inventó el matrimonio? Y entonces dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. ¿Quién inventó el matrimonio? Dios. Entonces, ¿quién pone las reglas para el matrimonio? Dios también. Y Él dio el diseño para el matrimonio, y podemos encontrar las respuestas para mi matrimonio en el corazón de Dios, porque Él lo diseñó. No vas a encontrar respuestas para que tu matrimonio sea exitoso, perdurable, o sea bueno, sea fructífero delante de Dios, si vas a buscar respuestas para tu matrimonio allá con quién sabe quién, o sea, con la psicología humana o en el humanismo humano, en la psicología, no sé, o sea, no lo vas a encontrar fuera de la palabra de Dios. No lo vas a encontrar allá, o sea, vas a encontrar realmente lo que tú necesitas para tu matrimonio. Jóvenes, apunten eso, no están casados, pero apúntenlo. Solamente lo vas a encontrar, lo vas a hallar en la presencia de Dios, ¿ok? Y tú y yo como hijos de Dios, como pueblo de Dios, estamos de esa manera también reflejando a través de mi matrimonio, a través de mi vida, a través de lo que yo hago como en mi hogar, en mi casa, reflejamos a Dios. Y eso tiene que marcar la diferencia. Entonces, el vínculo matrimonial tiene que ser preservado a través de principios bíblicos, no a través de principios humanos, a través de principios divinos, no a través de los consejos que te dice la raza que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Vayan a buscar, por favor, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Y si te acuerdas, este pasaje habla acerca del amor, ¿ok?
El amor es sufrido, el amor es paciente, todo eso. Pero quiero que estés allí. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Primera de Corintios 13, del 4 al 8. En esta ocasión, quiero leerte ese pasaje en una versión diferente, ¿ok? Yo sé que tú tienes Reina Valera y seguimos con Reina Valera, pero el asunto es, quiero leértelo en una versión diferente. Quiero que escuches esta versión. Dice, ¿ya lo tienes? 1 Corintios 13, del 4 al 8. Yo sé que allí vas a tratar de seguirme allí en Reina Valera, pero escucha esta versión que te voy a decir a continuación. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas. No se alegra con la maldad, sino con la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía, nunca pierde la esperanza. Todo lo soporta. El amor no tiene fin. Esta versión me gustó mucho, precisamente bueno, todo está muy padre, pero me llamó mucho la atención lo siguiente: el amor no lleva cuenta de las ofensas. ¿Y quién de nosotros realmente en algún momento de la vida, en nuestro matrimonio, llevamos así como que le decimos desde lejecitos, mira, hasta efectos audiovisuales tenemos, le decimos hasta de lejecitos, a ver otra vez, ya no salió, 3, llevas 3, acuérdate, te la estoy contando, llevas 3. Usualmente hacemos eso y contamos las ofensas. 3, ya no más, es la última, esta es la última, nada más te voy a contar 3. Entonces, cuando hablamos de esto y recordamos lo que es el amor, y dice allí, no lleva cuenta de las ofensas, cuando hablamos acerca de esto, entonces ese es un principio bíblico. Y al final lo que te dice, bueno, en tu versión Reina Valera dice, el amor no dejará de ser. Y acá en esta versión dice, el amor no tiene fin, ¿ok? Que es prácticamente lo mismo, pero lo dice de una manera diferente, como más tierno, pues, así está, como ahorita el sonido. Todo esto, sigo hablando de adulterio, ¿ok? Todo esto es muy fácil de decir, ¿ok? Es paciente, bondadoso. Quiero que tengas en tu cabeza esto que te estoy diciendo. Cuando digo, esto es muy fácil de decir. El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, no es presumido, orgulloso, no es descortés, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no cuenta las ofensas, no hay maldad, quiere la verdad, el amor acepta todo con paciencia, en la versión todo lo soporta, siempre confía, nunca pierde la esperanza, nunca tiene fin, ¿ok? Todo esto. Y tú puedes decir, es que pastor, eso es muy fácil de decir. O sea, es muy fácil de decir que el amor es paciente, que todo lo soporta, que el amor no tiene fin, pero si tú te dieras cuenta de que yo ya dejé de amarle, que hace mucho tiempo que ya no hay amor de por medio, si tú supieras, o sea, sí, está muy chido eso, está muy romántico, está muy poético, todo eso es muy fácil de decir, y también pudiera decir, y es muy fácil de evadir nuestra responsabilidad. Mucha gente, yo he escuchado, y es la verdad, ¿ok? Mucha gente ha escuchado que dice, bueno, es que solamente esos son los atributos de Cristo. Sí, claro que sí, o sea, no hay nada allí de mí. No hay nada así como todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, no hay nada de mí. Ese es Jesús, el amor perfecto, sí, lo es. Sin embargo, reitero, nosotros hemos sido llamados para dar un reflejo de Dios en nuestras vidas. Nosotros hemos sido llamados para tener un compromiso de marcar la diferencia juntamente a todas las demás naciones a nuestro alrededor. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que el amor no lleva cuenta de las ofensas y hablamos de nosotros, decimos, no, pues que ese es Dios, ¿no? Y evadimos responsabilidades. Bueno, ese es Dios, sí, pero Él se refleja en nuestras vidas. ¿Y de qué manera yo reflejo a Cristo en mi vida? Bueno, tratando de hacerlo, tratando de trabajar en esto, tratando de trabajar en esta definición de amor. Sé que en este mundo no lo voy a lograr. No voy a lograr ese amor perfecto. No soy Dios, ni tú eres Dios. Tu esposo no es Dios, tu esposa no es Dios, no es Cristo. Entonces tu esposo no es así como todo lo soporta.
A la primera que no le das de comer, ya te anda ahí diciendo, es que no tengo que comer. O sea, tu esposo, tu esposa no somos eso, pero sí somos un reflejo. Sí podemos reflejar a Dios en nuestras vidas. Yo sé que eso es difícil de repente, porque tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Ok? Recuerda que estoy hablando de sexualidad y de adulterio. Le estoy marcando un precedente antes de esto. Entonces, mira, yo sé que somos un reflejo. Y a veces el reflejo está medio borroso, ¿no? El reflejo de Dios en nuestras vidas está medio borroso, como que a veces no está muy fiel, como que a veces hay que darle una limpiadita a ese espejo de nuestra cara para poder reflejar quién es Dios. Entonces, no podemos evadir nuestra responsabilidad diciendo que eso le pertenece a Jesús. Aunque le pertenece, ese es Cristo, el perfecto, pero yo soy su reflejo. ¿Qué tanto hay de reflejo en tu vida de Jesús? ¿Okay? Se nos olvida que nosotros somos ese pueblo de Dios y somos llamados a reflejar con nuestras vidas, con nuestras emociones, con nuestras relaciones, con los dichos de nuestra boca, con nuestros anhelos, con nuestros sueños, expectativas, con los planes, mi devoción, con mi fe, con la alimentación, con todo lo que soy. Yo soy llamado a dar un reflejo de Dios en mi vida. Entonces, el versículo 22 que acabamos de leer, regresamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. El versículo 22 dice allí: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y entonces vemos el acto, vemos el pecado. Dice, si un hombre va y tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, sabiendo inclusive el hombre que esa mujer es casada, dice, entonces los dos están pecando. Y entonces los dos son sometidos a un castigo. Y el castigo es la muerte. Y entonces dice, los sacan y los apedrean y todo lo demás. ¿Te acuerdas en el Nuevo Testamento? Vamos a ir ahorita al final para allá. ¿Te acuerdas en el Nuevo Testamento? Una persona que descubrieron de esa manera. ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? Una mujer, llega una mujer y la descubren en el pleno acto del adulterio y bueno, la traen con Jesús y le preguntan, la ley nos dice que tenemos que apedrearla porque la encontramos en pleno acto sexual y está adulterando. ¿Y qué dices tú? Y lo dicen para probarlo. Bueno, ahorita vamos a ir para allá. Y entonces, cuando hablamos de que aquí en la ley decía, si son encontrados, si es comprobado el adulterio entre un hombre y una mujer casada, si es comprobado el adulterio, entonces dice, la sentencia es la muerte. Ahora, para poder entender y explicar lo que te voy a decir, hay una pregunta aquí, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un hombre? ¿Por qué una mujer? ¿Por qué un esposo? ¿O por qué una esposa casados estarían con alguien más que no fuera su esposo o su esposa? O sea, la pregunta otra vez, ¿por qué un hombre, por qué una mujer, casados los dos, estarían con alguien más que no fuera su esposo o su esposa? Estamos hablando de relaciones sexuales. ¿Por qué alguien diría, no, pues yo mejor me voy, no, yo mejor hago, yo busco por allá? ¿Por qué alguien buscaría a alguien más? ¿Por qué un esposo buscaría a otra mujer para tener relaciones si no a su esposa? ¿Por qué una mujer buscaría a otro hombre que no es su esposo para tener relaciones con él? ¿Por qué? O sea, es una pregunta que me vino a la cabeza. ¿Por qué? Bueno, hay una respuesta. Y entonces la respuesta sería, porque no hemos cambiado la forma de ver la sexualidad en el matrimonio. No hemos cambiado esa forma de ver nuestra sexualidad o nuestro matrimonio en Dios. Y te explico. El mundo seguimos viendo a la sexualidad o al matrimonio a través del cristal de la pasión, de la satisfacción, del egoísmo, y no a través de cómo Dios dice que lo veamos. ¿Ok? Repito, no hemos cambiado la forma de ver la sexualidad y el matrimonio. Las personas seguimos viendo al matrimonio y a la sexualidad como una fuente de pasión, de satisfacción y de egoísmo. Yo quiero gozar, yo quiero estar bien, yo quiero satisfacerme. Y la gente sigue teniendo eso en su cabeza y sigue teniendo eso en su corazón. Lo sigue viendo de la misma manera.
pero no lo vemos a través de los ojos de Dios. Y cuando lo vemos a través de los ojos de Dios, tanto la sexualidad como el matrimonio, no tiene que ver con mi satisfacción, no tiene que ver con mi pasión, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con yo, sino tiene que ver con alguien más, tiene que ver con ese principio divino. Ahora, te voy a dar 3 puntos. Si estás apuntando, si quieres apuntar para que te los grabes mejor, 3 puntos. Yo sé que podemos hablar muchísimo acerca de esto. Podemos hablar mucho acerca de las relaciones extramaritales, podemos hablar mucho acerca de lo que pasa, de lo que ocasiona, es un tema súper extenso. El asunto de los matrimonios, del adulterio, es un tema muy grande, ¿ok? No podemos tratarlo en un ratito como ahorita, pero sí quiero que te lleves 3 puntos. Digo, no son los únicos, pero quiero que te lleves estos 3 puntos en base al versículo que acabamos de leer de Deuteronomio 22. Y el primer punto, si lo quieres apuntar, es insatisfacción. ¿Ok? Adulterio, insatisfacción. El adulterio está relacionado con la insatisfacción. ¿Por qué un hombre que está casado buscaría a otra mujer para tener relaciones con ella? Por insatisfacción. ¿Por qué un hombre que está casado buscaría a otra mujer para compartir tiempo y espacio? ¿Por qué? Por insatisfacción. Entonces, punto número 1, insatisfacción. ¿Qué dice Jeremías capítulo 17, versículo 9? ¿Alguien se acuerda? Nuestro corazón es ¿qué? Jeremías 17:9. Si no lo tienes, pues búscalo. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón de las personas? Engañoso y perverso. ¿De acuerdo? Bueno, y si no estás de acuerdo que estás engañoso, pues es la palabra. O sea, Dios te dice que mi corazón, que tu corazón es engañoso y perverso. Y luego dice, ¿quién lo conocerá? O sea, ¿quién realmente sabe lo que pasa dentro del corazón? Y la respuesta es, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso. Ahora busca 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Repito, hay muchísimo que hablar, hay muchísimo material en cuanto a matrimonios, adulterio, pecado y todo esto. No voy a alcanzar, es demasiado, pero quiero que se te queden grabados estos puntos, o quiero que aprendas hoy estos puntos. Entonces, punto número 1, insatisfacción. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice. 2 de Corintios 11:2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Okay? Por un lado tenemos nuestro corazón, que es engañoso y perverso. Por otro lado tenemos el asunto de que todo lo que hay alrededor de nosotros corre a través de que, bueno, satisfácete a ti mismo, búscate a ti mismo, todo tiene que ver contigo mismo, todo ese asunto. Y súmale tantito más, el asunto de que la serpiente, que es Satanás, trata de engañarnos cada ocasión. Y dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también tú seas engañado y seas privado de la fidelidad a Cristo. Entonces, seguimos hablando de adulterio y de matrimonio. ¿De dónde viene el adulterio? ¿De dónde viene esa decisión de querer estar con otra persona que no es mi esposa? Viene de la insatisfacción. Cuando el matrimonio es visto de una manera a través de mi cuerpo, a través de mi satisfacción, a través de mi egoísmo, entonces insatisfacción, primer punto. Entonces, mira, como el pueblo de Dios que somos, cada una de nuestras decisiones, cada una de nuestras acciones y cada uno de nuestros pensamientos deben estar enfocados en lo que Dios busca y en lo que Dios quiere de nosotros, no en lo que nosotros deseamos para nosotros. ¿Ok? Tenemos que preguntar a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Tenemos que preguntar a Dios, Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Tenemos que preguntar a Dios, Señor,
¿De qué manera quieres que lo haga? Eso es lo que tú y yo tenemos que preguntar, buscar a Dios, no lo que nosotros deseamos para nosotros. Durante mucho tiempo tú ya has hecho las cosas que a ti te gustan, ya has hecho las cosas que a ti te agradan, tú ya has hecho lo que tú quieres hacer en tu vida. Cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón, hicimos lo que quisimos con nuestras vidas. Pero ahora somos parte de Dios y somos parte de ese pueblo, y Él nos compró con su sangre y ya no somos nuestros, sino somos de Él, dice 1 Corintios capítulo 6. Y entonces ya no soy mío, me doy cuenta de eso, sino soy de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo quiero de mí? Lo que Dios quiera para mí. Entonces nuestros corazones, ya lo sabemos, lo vimos, nuestros corazones son altamente engañados. Son altamente engañables, son altamente influenciables por todo lo que hay a nuestro alrededor. Mi corazón, híjole, es así, bien fácil de que sea engañado. El tuyo también, así es nuestro corazón. Entonces tenemos que tener cuidado. Y cuando no tenemos una base sólida en la voluntad de Dios, entonces nuestro corazón se convierte en algo peligroso para nosotros. Si no tenemos una buena solidez en la palabra, mi corazón engañoso, perverso, influenciable, entonces se puede convertir en un arma de peligro para mi vida. Y también para los que están a nuestro alrededor. ¿A quién me refiero? Pues a mi familia, a mis hijos. Se convierte en un peligro para mí y para los que están a mi alrededor. La insatisfacción, que es el primer punto que estamos tocando, la insatisfacción en el matrimonio proviene de haber escuchado a la serpiente, de haberle escuchado a nuestro corazón diciendo cosas así como que es que tú puedes, es que mira, tú no te mereces esto, es que las cosas son de esta manera, es que tú puedes ir, si tú quisieras, tú todo lo puedes en Cristo, entonces ve y haz, ¿no? Y entonces el diablo, la serpiente, habla a un corazón inflado de sí mismo en muchas ocasiones. Y cuando un corazón está inflado en sí mismo, está metido en egoísmo, está inflado en lo que quiere, está así como hinchado en sus propios intereses, no en los de Dios, sino en sus propios intereses. Aunque sea cristiano, está inflado en sus propios intereses, es un gran peligro y es altamente engañable. Y entonces el diablo va a llegar allí y dice: este tiene el corazón hinchado, es que tiene un gran corazón. No, tiene un corazón hinchado de sí mismo, hinchado de su voluntad, hinchado de lo que quiere hacer, hinchado de que yo quiero hacer lo que yo quiero. Busca Santiago, por favor, Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago 1, 14. Búscalo en tu Biblia, por favor. Santiago 1, 14. Santiago 1, 14. ¿Lo tienes? Santiago 1, 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un corazón está sumamente inflado, infatuado, hinchado de sí mismo? ¿Qué significa? Pues que va a caer. Y el diablo viene y habla a las personas e identifica esa condición. Y entonces, cuando la gente está en esa condición, con un corazón así, entonces es un corazón altamente susceptible al engaño. Es un corazón vivo para sí mismo, un corazón que le encanta vivir para sí mismo. La insatisfacción, el punto número que estamos viendo, proviene de los deseos no cumplidos. Es que yo pensé que las cosas iban a ser de esta manera, es que yo pensé que ella, es que yo pensé que él. La insatisfacción proviene de los sueños no alcanzados y de las metas no logradas. Pero unas metas y unos sueños que no tienen a Dios, que no existe allí, no está Dios presente en todo eso. Cuando realmente buscamos en nuestro matrimonio, cuando buscamos en nuestro hogar los sueños, los planes de Dios en nuestras vidas, entonces las cosas cambian. Cuando nosotros estamos buscando nuestros propios sueños y nuestra propia satisfacción, entonces te vas a dar cuenta que algún día ya no te va a alcanzar. Te vas a dar cuenta que algún día vas a decir: ya no la quiero, ya no lo quiero, ya no lo amo, ya no la amo. ¿Por qué? Porque seguiste en tu corazón
inflado, hinchado, y no tenías una base firme de tu corazón o para tu corazón, una base a los pies de Dios, una base que no te iba a dejar hacer lo que hiciste o pensar que estás insatisfecho. Entonces, cuando la gente no encuentra esas metas, cuando la gente no encuentra esos sueños, ¿qué es lo que hace? Le entra la insatisfacción. Y entonces dice, si yo tuviera, si yo pudiera, si yo hiciera, las cosas cambiarían. Y entonces viene el diablo y te dice, sí, tú puedes hacerlo. Sí, tú eres responsable. Sí, tú mereces lo que tienes. Sí, tú puedes. Y así. Y él ya no te ama. Y él ya no, porque ya no te hace tus huevitos con chicharrón como a ti te gustaban. Ya no te ama. Porque ya no te trae la flor que antes te traía. Ya no te ama. Porque se le olvidó el aniversario. Ya no te ama. Y el diablo viene y grita y habla bien fuerte, y la gente empieza a escucharlo. Y entonces alguien que dice, es que ya no te acuerdas de mi aniversario, yo creo que tú ya no me amas, y empieza a escuchar a la serpiente, empiezan los problemas. Te quiero recordar el asunto de 1 Corintios 3, cuando dice, el amor no lleva cuenta de las faltas. ¿Te acuerdas de eso? Y entonces, ¿cuántas veces se le ha olvidado tu cumpleaños? Se le ha olvidado el cumpleaños de tu mamá, se le ha olvidado el aniversario, se le ha olvidado cualquier cosa. ¿Cuántas veces lo ha olvidado? Y entonces, a lo mejor dices 5 veces, ya llevas cuenta de eso. O sea, ya no estás reflejando a Dios. ¿Sabes qué? Pues se le olvidó otra vez, pues ni modo. El asunto es que aquí está conmigo. Mira, yo sé que para ustedes mujeres también, y para muchos hombres también, el asunto de las fechas es algo importante, ¿no? Pero déjame decirte algo, no caigas en el asunto de llegar a bronquearte con tu esposo o con tu esposa porque no se acuerda de una fecha. A veces no te acuerdas de lo que desayunaste hace rato, te vas a acordar de las fechas. Entonces no hagas una tormenta en un vaso de agua. No vayas a querer que la serpiente venga y entre y meta su cola y todo eso a través de algo que tal vez se le olvida. Tal vez es bueno para otras cosas, no para recordar fechas. Tal vez es bueno para hacerte tus huevos con jamón o con chicharrón, pero no se acuerda de las fechas. Tal vez es bueno para esto, pero no de esto. Entonces, no hagas una tormenta en un vaso de agua, porque todo eso puede ser un principio de insatisfacción. Es que no hizo esto, es que no hizo aquello. Si no tiende la cama cuando se levanta, pues a lo mejor tiene el jardín arreglado, ¿no? Si te enojas porque no le baja al baño, pues bueno, bájale al baño. Si te enojas porque, o sea, a lo mejor tiene la casa bien pintada, o sea, siempre hay algo que puede aportar o que podemos aportar. No hagas un asunto, una pelea por algo que tal vez está olvidando. Y cuando pasan los años y te das cuenta que las enfermedades como el Alzheimer o la demencia senil empiezan a avanzar en la vida de las personas, sobre todo, por ejemplo, de repente estamos allí, los cuarentones allí, que vamos caminando y de repente decimos, ¿a qué venía? ¿A qué venía, vieja? Pues quién sabe, regrésate, y ahí nos regresamos. No, pues no me acuerdo. Nos acordamos 3 días después. O sea, imagínate. Necesitamos nosotros entender a la persona que tenemos a un lado, pero no bajo mis expectativas, sino bajo el plan que Dios tiene para nosotros dos. Entonces, la persona que comete adulterio, estamos hablando de adulterio, la persona que comete adulterio, cuando hablamos de insatisfacción, siempre tratará de excusarse con miles de justificaciones que solamente se refieren a la carne y no a Dios. ¿Ok? ¿Por qué no hiciste? Pues es que ya no me hace caso. Pues es que se le olvida el aniversario cada rato. Pues es que se le olvida, fíjate pastor, se le olvida el aniversario de cuando éramos novios. Se le olvida el aniversario de cuando me conoció la primera vez. Se le olvida el aniversario de cuando nos casamos. Se le olvida el aniversario de cuando nos fuimos de luna de miel. Se le olvida el aniversario cuando tuvimos el primer hijo. Todo se le olvida, pastor. O sea, espérate, tranquilo o tranquila, ¿no? Espérate. Cuando buscamos cosas que se refieren a mi carne y no a Dios, entonces la gente va a tratar siempre de excusarse.
La gente va a tratar siempre de decir, es que él lo hace por esto, es que, o yo lo hice por aquello, es que lo hice porque la verdad es que ya no me ama como antes, ya no me tiene el aprecio como antes, ya esto, ya, la gente siempre va a decir cosas así. Y entonces busca Romanos capítulo 8, versículo 5. Recuerda, estamos viendo el asunto de la insatisfacción. Romanos 8, 5. Romanos 8, 5. Romanos 8, 5. ¿Lo tienes? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El que comete adulterio, cuando en algún momento hemos tenido consejería, cuando en algún momento hemos tocado este tema con alguna persona, siempre hay excusas, siempre hay situaciones que tienen que ver con la carne. No, o sea, y aunque pasaran cosas así como que wow, esto es sumamente tremendo, no hay justificación para adulterar. De ninguna manera tenemos justificación ni permiso. Es que él ya esto, él ya aquello, o es que ella aquello. No hay ninguna justificación. Cuando nosotros cometemos eso, cuando la gente hace eso, no hay justificación alguna. La gente puede tratar de excusarse, pero no hay justificación alguna. La insatisfacción, el asunto de cómo la gente vive su vida en base a sus propias expectativas, le va a crear insatisfacción. Y cuando lo lleva a su matrimonio, le crea una insatisfacción pues doble. Punto número 2. ¿Qué es lo que provoca el adulterio? Punto número 2, deshonra, dolor y muerte. ¿Ok? Deshonra, dolor y muerte. Puede provocar muchas más cosas, pero con esas tenemos ahorita. Deshonra, dolor y muerte. Y el versículo 22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con otra mujer casada con marido, ambos morirán. ¿Ok? Dolor, deshonra y muerte. Busca Proverbios, por favor, en tu Biblia. Proverbios capítulo 6. Tú puedes leer todo este pasaje el capítulo 6, el capítulo 7, y todo esto habla acerca del adulterio y acerca de este pecado en específico. Solamente vamos a leer unos pocos versículos. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Proverbios 6, 32. Ok, estamos en el punto 2, deshonra, dolor y muerte, lo que causa el adulterio. Deshonra, dolor y muerte. Proverbios 6, 32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, no querrá perdonar, aunque se multipliquen los dones. ¿Ok? No le cierres. ¿Qué es lo que provoca el adulterio? Ok, vimos de dónde sale, de la insatisfacción. Pero ¿qué provoca? Provoca deshonra, dolor y muerte. Cuando estos hombres, o cuando esta pareja, o este hombre y mujer, fueron sorprendidos en base al texto que acabamos de leer en Deuteronomio, el fin de ellos era la muerte. Y entonces los descubrían, vieron lo que pasó, y entonces, pues bueno, tenemos que apedrearlos, ¿no? Es lo que dice la ley. Ahora, allí mismo en Proverbios capítulo 7, versículo 21, Proverbios 7, 21, habla acerca de otra situación de adulterio. ¿Ok? Proverbios 7, 21 dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Está hablando de una mujer que llama a un joven para fornicar con ella. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. ¿Alguien sabe qué es salamería? ¿No? Yo tampoco sabía. Salamería es empalagoso, así como, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Cuando una persona habla así como muy empalagosa. Y entonces está hablando de esa mujer que va con ese joven
y lo rinde, dice, lo obliga con esas palabras empalagosas de sus labios. Dice, versículo 22, al punto se marchó tras ella. Y fíjate lo que dice después, ¿ok? Estamos en el punto 2, deshonra, dolor y muerte. Dice, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Punto número 2, deshonra, dolor y muerte. Está hablando acerca de una escena en donde una mujer invita a un hombre, a un joven, sin sabiduría, dice aquí, y en donde lo envuelve con sus muchas palabras y lo lleva a su casa, y entonces el hombre o el muchacho, él piensa que va a satisfacerse y a obtener placer y todo muy bonito y todo lo demás, pero la segunda parte o la última parte que estamos viendo aquí es cómo va el buey al degolladero. ¿A dónde va el buey o qué significa el degolladero? Pues va a la muerte. Y dice, y su casa, dice, es la puerta, es el camino al Seol. En otras palabras, el Seol para los israelitas era algo así como el infierno. El Seol era el lugar de los muertos, era la tumba. Y dice, sus cámaras, o sea, su cuarto te conduce a la muerte. El que comete adulterio no se da cuenta de esto. No se da cuenta. Él piensa que todo está chido, que todo va a estar bien. El que está pensando en cometer adulterio es alguien que dice, todo va a estar padre, todo lo tengo bajo control, no se me va a salir nada de las manos. Pero el pecado, siendo consumado, dice Santiago, da a luz a la muerte. Cuando una persona comete adulterio, provoca un profundo dolor, una herida muy grande y profunda que es bien difícil de sanar. Y si sana esa herida por causa de adulterio, queda una cicatriz muy grande y fea. El adulterio del cual estamos hablando provoca menosprecio a la otra persona, provoca desvalorización, humillación, provoca un dolor desgarrador en la víctima. O sea, la pareja de ese adúltero, ¿no? Provoca un dolor desgarrador en su víctima. El pecado de adulterio siempre va a traer vergüenza, siempre va a traer culpa, siempre va a traer inutilidad. No podemos pensar que podemos ir y hacer lo que queremos hacer y que nada va a pasar, ¿no? Y que nadie se va a dar cuenta. Bueno, somos pueblo de Dios y tenemos que ser un reflejo de Dios en nuestras vidas. El asunto es cómo lo estamos haciendo. Ahora, fíjate bien, otras preguntas. Estamos en el punto 2. Trae deshonra, dolor y muerte, el adulterio. Preguntas. Cuando vemos este pasaje de Deuteronomio 22 y dice, bueno, si uno es sorprendido con una mujer que es casada, dice, los dos serán apedreados hasta morir. Morirán los dos. En el libro de Levítico dice, morirán indefectiblemente. Significa, no hay excusas, no hay así como que tú no, tú sí, no, todos, dice, vas a morir. El hombre y la mujer que fueron sorprendidos en adulterio. Entonces, pregunta. Un hombre va con una mujer que es casada, ¿ok? Y van y consuman el acto del adulterio, relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Y entonces pregunta, ¿qué habrá pasado con la familia de la mujer casada? O sea, porque era casada, ¿no? Y usualmente, vamos a suponer, era casada, y entonces vamos a suponer que tenía hijos. Vamos a suponer, nos imaginemos eso. ¿Qué pasaba con esa familia de esa mujer que era casada? ¿Qué pasaba con el esposo de esa mujer? ¿Qué pasaba con los papás, con todos los que estaban involucrados alrededor de esa mujer? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con el hombre? El hombre en cuestión, tal vez tenía familia, no lo sabemos. Y si tenía familia, ¿qué pasaba con su familia? ¿Qué pasaba con su esposa? ¿Qué pasaba con sus hijos? Tal vez él en algún momento llegó y se sintió insatisfecho por quién sabe cuántas cosas de su propia carne. Es que ya no es que esto, es que aquello, es que ya quién sabe qué, es que se le quema el agua, es que no me hace café, lo que sea. Él llegó con una insatisfacción muy grande y entonces busca a otra persona
Y esa otra persona también tiene una insatisfacción bien grande tal vez, y entonces los dos deciden cohabitar juntos en un mismo lugar y deciden tener relaciones sexuales. Pero cada uno, imagínate que tenía su familia, y entonces los dos los agarran y los apedrean y los matan, al hombre y a la mujer. ¿Qué pasó con toda la familia y los hijos de la mujer? ¿Qué pasó con la familia y los hijos del hombre? ¿Qué pasa ahí? Y los papás, por ejemplo, de esa mujer que mataron a pedradas, ¿no crees que sintieron vergüenza? ¿No crees que sintieron así como que inutilidad, como que híjole, ¿por qué hacen esto? ¿O por qué pasó aquello? ¿O por qué lo hizo? ¿Qué pasó con todo lo relacionado con estas dos personas que decidieron caer en el adulterio? ¿Qué pasó con todo lo relacionado con ellos? El perro, ¿qué pasó con el perro? ¿Quién se quedó con el perro? No sé, es un chiste pues. O sea, ¿qué pasó con sus posesiones? ¿Qué pasó con todo eso? Lo más importante, la familia. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? El versículo 22 que acabamos de leer de Deuteronomio 22 dice que los transgresores morirán. ¿Qué tanto dolor y qué tanta vergüenza puede causar una muerte así? Imagínate que, vamos a suponer, a tu esposo o a tu esposa, estamos en ese tiempo, y a tu esposo o a tu esposa la matan a pedradas por adúltero o por adúltera, ¿no? ¿Qué tanto dolor y vergüenza puede causar esto? Bueno, debería de causar dolor y vergüenza, pero usualmente el día de hoy, por estar pensando en la carne, por estar pensando o estar viendo las cosas a través de un cristal de mi carne, como vimos ahorita en Romanos 8:5, los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y entonces si yo veo eso, la muerte de mi esposa o mi esposo, que lo apedrearon hasta matarlo, y si yo lo veo a través de los ojos de mi carne, voy a decir, qué bueno que lo mataron, ya tengo chance de casarme con otro. O sea, la gente siempre va así como que en su carne buscando un recoveco para dónde ir. O sea, no es así como que, ¿por qué no lo hagas? Voy a sufrir. Y no, es así como que, qué bueno, hombre, ya ni lo aguantaba al viejillo ese, ya ni lo aguantaba a esa mujer tóxica, ¿no? O sea, siempre la carne va a ir enfrente. Los transgresores morían, pero vamos a suponer que sí lo amaban, o se amaban el uno al otro. ¿Qué tanto dolor y vergüenza puede causar una muerte así? Cuando el adúltero planea su pecado, porque no es así como que, ay, pasó, no me di cuenta, así como la canción, ¿no? Con el apagón, ¿qué cosas suceden? Fíjate nomás, no pasa así. El adulterio no pasa así. El adulterio no es circunstancial. El adulterio no es, ay, fue una manera fortuita. Ay, es que pues yo nomás. No, el adulterio se planea. El adulterio se le da tiempo, se le pone esfuerzo. En el adulterio, en ese pecado, la gente invierte de su vida, planea su pecado. Nunca el adúltero se da cuenta de eso, del dolor, de todo lo que va a causar. Nunca se da cuenta de eso. Y cuando lo hace, cuando se da cuenta, ya es demasiado tarde. No puede ver, porque se engaña a sí mismo. Aunque lo vea, es que estás causando daño. Tú sabrás qué haces con tu vida. Se engaña a sí mismo. Él piensa que se produce placer, se siente joven, se siente radiante, se siente orgulloso de sus logros, presume su hazaña. Sí, pero es que ya con fulano y con sutano, con menganita, con perenganita, él presume su hazaña. Pero esto solamente termina en un solo lugar, tarde o temprano. ¿Y dónde termina? Según lo que vimos ahorita en Proverbios capítulo 7. ¿Dónde termina? Termina en el Seol, termina en el infierno, termina en un lugar donde tú no quieres estar. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. Búscalo por favor. Primera de Corintios 6, 9. Primera de Corintios 6, 9. ¿Lo tienes? Primera de Corintios 6, 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros,
Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay una lista ahí, una lista funesta, una lista fea, pues. Y ahí están los adúlteros. Y no heredarán el reino de Dios. Hay un lugar donde todo ese pecado, donde todas esas decisiones, hablando de adulterio, de que yo quiero, porque ya tengo insatisfacción en mi vida, yo quiero ir y yo quiero hacer, siempre va a terminar en un solo lugar, tarde o temprano, y ese lugar es la muerte. La paga del pecado es la muerte. No hay otro lugar. No creas que la gente va a ir a gozar y que va y todo va a estar bien chido y que todo, o sea, no te das cuenta del gran dolor, el dolor desgarrador, el menosprecio, la desvalorización de las personas. La gente no se da cuenta de la humillación y de la inutilidad que muchas veces el adulterio provoca en la vida de las personas, tanto para el adúltero como para la pareja del adúltero. No se dan cuenta. Este es un pecado sumamente horrible. Digo, todos lo son, pues, pero este es un pecado sumamente horrible y escandaloso, y cuando truena todo, no te das una idea de todo el dolor y todos los implicados, y o sea, todo el relajo que se arma por causa de una situación así cuando se descubre. Mientras no se descubre, pues la gente está bien, todo bien chido, todo bien padre, pero se engañan a sí mismos. ¿Ok? Segundo punto, trae deshonra, dolor y muerte. Y tercer y último punto. Cuando vemos el versículo 22, lo voy a leer otra vez. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Y dice, lo último, así quitarás el mal de Israel. Punto número 3 es deshazte del pecado. Punto número 3, deshazte del pecado. Y dice allí, así quitarás el mal de Israel. ¿De qué manera? Pues con la muerte, ¿no? Con la muerte de los adúlteros. Ahora busca Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mucha gente piensa que no va a pasar nada. Mucha gente piensa que, no soy el primero, no soy el último. ¿Ok? Mucha gente piensa que todo lo tiene bajo control. Pero el punto 3 y el consejo es, deshazte de ese pecado ya. Deshazte de él ya. Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Por favor. Isaías 55, 6. Isaías 55, 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No podemos engañarnos a nosotros mismos y decir que todo va a estar padre y todo va a estar chido. Y mientras estoy cometiendo ese adulterio, pues todo está padre y hay mucho placer y todo es padre y las cosas funcionan bien y nadie se ha dado cuenta, pero tarde o temprano todos llegan al mismo punto, y el mismo punto es lo que te acabo de decir: deshonra, dolor y muerte. Por tanto, deshazte del pecado, quítalo ya de tu vida. Parece ser que el asunto de la muerte no provoca en este caso, o en muchos casos, temor. O sea, yo te digo, la paga del pecado es muerte. Sí, ¿no? Cuando tú le hablas así a la gente, oye, ¿tú sabes que la paga del pecado es muerte? Sí, pues todos vamos a morir, de algo me va a tener que morir, ¿no? No, estamos hablando de algo diferente. Y entonces, a la gente parece que no le provoca temor la muerte. Piensa un poquito en algo, como mexicanos. Piensa en algo que te voy a decir, como mexicanos. Cada vez más, como mexicanos, en nuestra cultura y en nuestro contexto, cada vez más el asunto de la muerte, todo lo que tiene que ver con la muerte, es como cada vez más cotidiano. ¿Te has dado cuenta de eso? Hace como
10 años, no, ¿para qué nos vamos tan lejos? Hace como 10 años no había, por ejemplo, desfiles del 2 de noviembre, desfiles de las Catrinas y eso, no había. ¿Alguien se acuerda de esos desfiles antes? No, la gente solamente iba al panteón y ya, era lo único que hacían. Pero cada vez más el culto, el contexto, la sociedad, el asunto de estar alrededor de la muerte es como más común, más cotidiano. Y entonces en los últimos años el rollo de creer en la muerte como una fe, pues la Santa Muerte, pues no tengo nada de santa, pero el hecho de creer en eso es como cada vez más cotidiano, si te has dado cuenta. ¿Por qué? Pues para que la gente no le tenga miedo, para que la gente diga, o sea, llegas tú como cristiano con tu Biblia en la mano y dices, la paga del pecado es muerte, y la gente dice, ¿cómo creen? Pues si la muerte es mi amiga, pues si la muerte es esto, pues si la muerte, y entonces la gente no le tiene miedo. Es como un plan específico a través del tiempo en donde tú y yo como mexicanos, bueno, tú y yo no, porque ya somos el pueblo de Dios, pero la gente, ¿no? Así como que no le tenga miedo. El contexto en el que nos encontramos nosotros promueve, alimenta, alienta y sustenta al pecador. Sustenta de una manera específica. No, pues tú haz lo que tú quieras. Mientras no le hagas daño a nadie, tú puedes vivir tu vida como tú quieras. Y si te quieres divorciar, y te quieres ir con otra persona, no importa, tú ve y haz, no te reprimas. La religión, los cristianos, la Biblia solamente reprime a las personas, y por eso la gente está tan reprimida y tiene tanta ansiedad y tiene tantas cosas en su vida y todo ese asunto, ¿no? La gente dice eso. Pero este libro tiene más de 1000 años, tiene, o sea, alrededor de 5 o 6 mil años desde que se escribió, empezó a escribirse. El asunto es que el rollo es que la gente alienta, sustenta y alimenta su vida y su carne y deja de lado a la palabra de Dios y deja de lado a Dios. Al pecador lo tiene así como que tú vas a hacer las cosas bien bonitas, tú todo va a estar muy chido, ¿no? Aquí en el estado de Guanajuato, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, hace alrededor de, no me acuerdo la fecha, como en 2006, 2008, antes de esa fecha, 2006, 2008, el adulterio era penado. Al adúltero comprobado lo metían al bote. O sea, realmente cuando lo encontraban, cuando lo descubrían, cuando había pruebas de adulterio, al adúltero lo metían al bote por un rato, lo dejaban. Iba la señora y decía, ese hombre me engañó, ese hombre se fue con otra mujer, a ver, usted tráigame las pruebas, y llevaba las pruebas y lo metían al bote, no sé por cuánto, pero depende del asunto, ¿no? Y entonces, a partir del 2008, si mal no recuerdo, si estoy mal, corríjame, pero a partir más o menos como el 2008, aquí en el estado de Guanajuato salió una ley en donde ya el adulterio no es penado. O sea, estamos en una situación, en un contexto en donde al pecador se le promueve, se le alimenta, se le alienta y se le sustenta. O sea, estamos ahí metidos en eso. Este mundo es así y nosotros estamos luchando en contra de este mundo, en contra de hacer las cosas diferentes. El adúltero, aunque sea cristiano, o sea, todo el contexto lo alimenta, lo alienta, lo sustenta, y entonces él se siente bien. Y vas a morir, no me importa, de algo me tengo que morir, ¿no? Pero déjame decirte algo, y algo muy real. Este mundo tiene fecha de caducidad. Escúchalo. Este mundo y todo lo que hace para alimentar, alentar y sustentar al pecado, este mundo tiene caducidad, tiene fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad ya casi llega. Recuerda esto que te estoy diciendo. Este mundo tiene caducidad y ya casi llega. Y no importa la magnitud de nuestro pecado, Dios está esperando aún un poco más, porque busca que todos se arrepientan. Dios está esperando un poco más en su misericordia para que la gente pueda llegar a arrepentirse. Y hablando de adulterio en específico, antes que llegue la muerte, antes que lleguen las pedradas, antes que llegue el asunto de la condenación, antes que llegue el Seol, antes que llegue esto, dice Dios, arrepiéntete. Lo acabamos de leer en Isaías. Arrepiéntete. Dios quiere que nos arrepintamos. No podemos esperar, que no pasará nada.
que todos lo hacen, es que es muy normal, es que ya no hay nada por hacer, pues ya ni modo, ya lo hice, pues ya qué, pues ya lo hice una vez, pues lo voy a seguir haciendo, ¿no? Pues ya que ya soy un adúltero, pues ya ni modo. No es así. Eso es lo que piensa el mundo. Pero nosotros no somos de este mundo. Este mundo ya se va a acabar, tiene fecha de caducidad. Y nosotros no somos de este mundo. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Nuestros pasos van a un lugar diferente. Nuestras decisiones deben de ser diferentes. Somos llamados a reflejar a Cristo y vivir de una manera diferente, totalmente. El punto número 3 es: deshazte de ese pecado. No es por alguien en específico el día de hoy aquí en la iglesia, pero es lo que nos tocó exponer, es lo que nos tocó estudiar. Y tú tal vez has conocido a alguien, has sido víctima de ese pecado de adulterio, tal vez tú promoviste en algún momento, tal vez tú lo tienes todavía no confesado, tal vez en tu vida todavía estás batallando con eso, como víctima o como victimario, como adúltero o como el que se quedó en la casa, ¿no? Tal vez, no sé, y los que están llevando todo el peso es tu familia, y tal vez hay divorcio de por medio, o tal vez hay separación, o tal vez hay peleas, o tal vez, no sé, el asunto cómo esté en la vida de cada uno de ustedes, o el de alguien más que tú conoces. Pero atiende la palabra de Dios, atiende lo que estamos hablando el día de hoy. Deshazte del pecado. Juan capítulo 8, versículo 3, hablando de la mujer adúltera. Juan capítulo 8, versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Juan capítulo 8, versículo 3 en adelante. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si tú has estado involucrado en esto, en este pecado, si estás pensando en cometer este pecado, si ya lo hiciste y no sabes qué hacer en este momento, si te has llegado a sentir mal por lo que pasó, o tal vez has descubierto que tu pareja, tu esposo o tu esposa está involucrada en esto y no sabes qué hacer, quiero orar por ti el día de hoy. Y si tú estás en ese asunto, quiero invitarte a que te arrepientas. Aún no es tarde. Quiero invitarte a que hagas las cosas diferentes. Aún no es tarde. Dios está aún con sus brazos abiertos para ti. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Tienes que arrepentirte. Y como le dijo Jesús a esta mujer: yo tampoco te condeno, vete, no peques más. Esa es la respuesta de Dios. Arrepiéntete, pero no lo hagas más. Y hoy te llamo a eso. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón tampoco, si no le has dicho: Señor, ven, toma posesión de mi vida, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú vengas, Dios, seas mi Salvador, también te invito a que vengas. Va a haber unas sillas aquí y quiero orar por ti. Pero si tú estás involucrado o está relacionado con este pecado de adulterio, vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Allí donde estás.
Señor Jesús, hoy queremos, Dios, llegar delante de tu presencia, Señor, y pedirte perdón, Señor. Y solo tú conoces nuestro corazón. Solo tú sabes, Dios, lo que hemos hecho. Solo tú sabes, Dios, a dónde nos ha llevado nuestro corazón engañoso, perverso y nuestra carne, Dios. Pero queremos descansar, Señor, en tus promesas. Queremos descansar en lo que tú dices, Dios. Y si hay alguno, Señor, de mis hermanos hoy, Padre, involucrado en esto, Señor, yo te pido, Padre, que tú le ayudes, Señor, a tomar la decisión, Jesús, de dejar esto atrás. Señor, igual que los otros pecados, Señor, a veces es difícil dejarlo, porque hay todo un contexto alrededor de ese pecado. Pero te pido, Señor, que llenes de valentía, de nuevo, de decisión, Señor. Si alguno de mis hermanos está en eso hoy, y los que no, Señor, ayúdanos, cuídanos, Padre, porque todos somos susceptibles de caer en este pecado. Estoy hablando, Señor, de matrimonios, pero también quiero pedirte por los jóvenes, Señor, para que les alejes de la fornicación, Jesús, para que les alejes, Dios, de ese pecado sexual, Señor, en sus vidas. Ayúdalos, Señor, a entender que no son de ellos mismos y que su cuerpo, Señor, tiene que apartarse de la fornicación. Y si hay alguno de ellos hoy aquí, Señor, que está involucrado en esto, Señor, también te pido que le perdones. Te pido, Señor, que tu misericordia, Dios, una vez más venga a este lugar, a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a deshacernos del pecado, este pecado que provoca deshonra, dolor y muerte. Ayúdanos, Jesús. Solo tú eres grande. Solo tú eres grande, Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y su nombre sobre todo. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Señor, muchas gracias por este día. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que estés con ellos, Señor. Que
tu corazón, Señor, les acompañe en cada momento, Dios. Solo tú eres bueno, Padre. Y hoy, Señor, te pido, Padre, que les hagas regresar a casa con bien. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Que Dios te bendiga.